Bueno, hemos pasado 3 días muy gloriosos y de mucha bendición y de buenísima palabra que hemos escuchado. Yo he disfrutado la palabra de los demás que han estado enseñando, a mi bella esposa y también al pastor José Alfredo. Gracias, pastor. Ustedes, su equipo, son grandes anfitriones, nos han tratado de maravilla. Y gracias a Dios por su pasión para las cosas del Señor y para ayudar a los pastores aquí de la región y aún de algunos lugares fuera de Guadalajara. Y gracias a Dios por la presencia de los que vienen de lejos para estar aquí en este congreso. Yo batallaba mucho acerca del tema de esta mañana. ¿Qué voy a enseñar hoy? Y entonces, esta mañana dejé convencido de que esta es la palabra que quiero dejar con ustedes hoy. Es una palabra un poco rara, pero tal vez nunca haya escuchado un mensaje predicado de este verso que se encuentra en 1 de Samuel 17 y el verso 54. 1 de Samuel 17, verso 54. Dice aquí la palabra de Dios: David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Entonces hoy vamos a hablar de la cabeza del filisteo. ¿Alguna vez ha escuchado un mensaje acerca de la cabeza del filisteo? Bueno, tal vez se haya incluido en otro mensaje acerca de David peleando con Goliat, etc. Pero, ¿qué significa la cabeza del filisteo? La cabeza del filisteo significa trofeo, un logro, algo difícil que fue ganado, que fue conquistado. Y entonces vamos a estar hablando de esto porque todos necesitamos un armario con sus trofeos. Yo sé que el pastor José Alfredo tiene muchas medallas que ha ganado en competencia de correr, así corriendo y ha ganado algunos puestos. Y yo tengo algunos y a través de los años yo he recibido trofeos, etc. Uno de mis peores trofeos de la vida. Y usted dice, ¿un trofeo peor? Sí, hermanos. Recién regresado a los Estados Unidos después de estar en el campo misionero por muchos años, me convencieron meterme en un torneo de golf. Y a mí me encanta el golf. Y yo juego golf bastante ahora. Pero en ese entonces yo no había tenido mucha oportunidad de jugar y yo no jugaba nada bien el golf. Y entonces nos pusieron en ese torneo y al final del torneo entonces hubo la entrega de los trofeos. Primer lugar y un trofeo así. Y entonces segundo lugar y dieron trofeos así, y tercer lugar esto. Y después dijeron, pero tenemos otro trofeo para el peor golfista de hoy, su servidor. Sí, me dieron un trofeo tan feo. Entonces a veces yo lo escondía, porque yo no era muy orgulloso de ese trofeo. Pero en la vida hay trofeos que ganamos. Yo no quiero ganar un trofeo por ser el peor otra vez,
Pero gracias a Dios, después de eso sí he ganado otros trofeos y que son más significativas, pero cada persona espiritualmente debe de estar acumulando algunos trofeos de logros, de batallas que peleaba y fue un milagro que lo ganaba, pero ahí tiene el trofeo. Y ese trofeo sirve para un recordatorio de un logro que para usted en el momento lo veía imposible. Pero los trofeos de ayer nos motiva a pelear la buena batalla de hoy, porque Dios, si pudo en aquel entonces, Él puede ahora. Yo soy una persona muy atrevida y yo voy a intentar muchas cosas cuando veo un reto. Si yo veo una montaña, yo quiero subirla. Si estoy buceando, yo quiero descubrir las cuevas. Y en una ocasión en Cozumel estuvimos buceando y yo soy buzo certificado. Y entonces éramos un grupo de pastores ahí buceando y de repente el guía de los buzos, él mandó los demás al barco y seleccionó a su persona, a mi persona y a otra persona para que siguiéramos con él. Y entonces nos llevó por debajo a meternos en una cueva y nadamos en esa cueva por un buen rato, se oscureció, pero le seguimos a él tenía lámpara y seguimos y salimos en un cenote en tierra. Y fue impresionante. Claro, no podríamos subir y teníamos que regresar de donde habíamos venido. Pero yo soy así, yo soy muy atrevido. Y a veces hay creyentes que son tan, por no decir la palabra flojo, ya se dijo, ¿verdad? Hay algunos creyentes que son tan tranquilos que no van a intentar nada para el Señor. Mire, el Señor no ha prometido que el ministerio y ser un buen soldado que va a ser fácil, Él no lo ha prometido esto. Entonces debemos de nosotros tomar lo que Dios pone delante de nosotros, oportunidades, como nos habló el pastor José Alfredo anoche. Y ayer también mi esposa hablando de momentos, misión y momentos, los momentos que llegan a nuestra vida, que nos van a servir de gran ánimo en el futuro. Si yo veo una cosa, un reto, yo quiero aceptar el reto. Le preguntaron al hombre, el primer hombre que subió el monte Everest, le preguntaron, ¿por qué lo subió? Él dijo, porque estaba por delante. En otras palabras, él vio un reto y dijo, voy. Hay algunas personas que quieren la vida fácil. Hay creyentes que quieren vivir tranquilos y no intentar grandes cosas para el Señor. Pero yo siempre digo que yo nunca quiero ser mediocre. Yo no quiero ser el promedio. ¿Usted sabe lo que es el promedio? El promedio es el mejor de los inferiores y el peor de los superiores. Voy a repetir esto, porque tal vez no le cayó. Un promedio. Si usted es promedio en sus notas en la escuela, si usted es promedio entre los que, y si yo juego en mi iPhone, si juego un juego ahí que estoy jugando, yo no quiero ser el promedio, yo quiero superar esto
Y yo sigo hasta que puedo ser arriba de los promedios, porque el promedio es el peor de los superiores y es el mejor de los inferiores. La palabra mediocre viene de dos palabras en el latín que quiere decir medio, mitad, ocres, montaña, la mitad de la montaña. Entonces, si está en la montaña si usted es mediocre, a la mitad de la montaña, ni está arriba ni está abajo. Ese no es para un buen soldado. Nosotros queremos ser exitosos y estar arriba. Y hoy quiero hablar acerca de su destino y su propósito y la importancia de tener trofeos en su vida. No podemos parar hasta alcanzar lo mejor. A veces lo bueno es el enemigo de lo mejor. A veces lo bueno es el enemigo de lo mejor. David era un hombre de destino y era un guerrero, tenía un destino y su destino era Jerusalén. Y él tenía que llegar a reinar en Jerusalén, pero no llegó luego, él no llegó de inmediato. Había un proceso y cada uno de ustedes sentado aquí, tiene un destino. No solamente los que están sentados enfrente, que ya tienen un título, un nombramiento de ser pastor, líder, etc. Pero hasta los de abajo, que todavía están recibiendo gente. Cada persona aquí hoy tiene un destino. Entonces tenemos que descubrirlo, abrazarlo, aceptarlo y creerlo y vivirlo. Entonces, ¿cuál es su destino? ¿Cuál es el propósito de su vida? Muchos no lo han descubierto y pasan la vida aburrida porque no han descubierto el destino que Dios tiene para su vida. Pero le garantizo una cosa, el destino suyo es bueno, porque Dios mismo dijo en Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, para bendecirte y no hacerte mal. Entonces el plan de Dios para su vida es bueno, y usted no está solamente aguantando hasta que Cristo venga, pero usted debe de estar disfrutando su destino, disfrutando su propósito y el camino entre donde está ahora y donde Dios lo quiere llevar. Pero ese espacio entre donde está ahora y donde Dios le quiere llevar, a veces parece un desierto. Parece que será difícil y hay mucho territorio que cruzar y una lucha para llegar a su destino final. Pero tenemos que llevar con nosotros algunos trofeos, porque el trofeo le va a recordar, le va a dar memoria de los buenos tiempos cuando Dios hizo algo especial en su vida. El hecho de salvarle del pecado del mundo y llenarle con su presencia, ese es un trofeo, porque ya no hay condenación en mi vida, no hay culpa en mi vida. Cristo lo llevó todo. Entonces es un trofeo, es una cosa que yo puedo decir, me acuerdo el día, me acuerdo y en este momento tengo el cuadro en mi mente cuando yo tenía 8 años de edad y entregué mi vida a Cristo. Estaba ahí entre mis amigos en la escuela dominical llorando yo y con una vergüenza delante de mis amigos llorando, pero llorando porque yo estaba arrepintiéndome de todas las maldades que yo había hecho en mi vida de los 8 años. Pero orando, diciendo gracias Señor por perdonarme, y me perdonó. Y yo
me acuerdo de ese día. Es un trofeo en mi vida. También me acuerdo el día, apenas 2 semanas antes de entrar en la universidad para estudiar medicina, yo estaba en la iglesia y hubo un tiempo de oración en el altar y yo me arrodillé y arrodillado ahí el Señor comenzó a ministrar mi vida. Y me comenzó a decir, Rafael, yo tengo un destino para ti. Yo tengo un propósito para ti. Pero yo he soñado ser médico. Y por 1 hora yo estaba ahí en el altar, clamando al Señor. Y Él y yo estamos argumentando. Él estaba diciendo, Rafael, tu destino es ser ministro de la palabra de Dios. Y yo estaba diciendo, no, yo quiero ser médico. Y él dijo, no, tú vas a predicar. Y yo dije, no, Señor. Y entonces peleamos por 1 hora, el Señor y yo. ¿Adivina quién ganó? Claro, Él ganó. Y entonces yo tuve que rendirme. Siempre fui a la universidad y hice estudios y luego al instituto bíblico y me gradué y todo. Pero en el momento en ese altar, aquel domingo por la mañana, cuando en fin me levanté del altar y levanté las manos y dije, sí, Señor. Y cuando yo grité, sí, Señor, mi pastor se acercó y puso el brazo, porque él estaba orando, mi mamá estaba ahí orando y otros hermanos, la mayoría de la congregación ya se había ido y ya no estaban en ese lugar. Y yo no sabía porque yo estaba ahí en comunión con Dios y ni sabía quién estaba y quién estaba alrededor. Pero cuando yo dije, sí, Señor, entonces se me acerca el pastor, pone el brazo alrededor y dijo, Rafael, Dios te acaba de llamar al ministerio, ¿verdad? Y yo, sí, hermano. Entonces nunca miré para atrás, porque sé que ese es mi destino, que es mi propósito. Y me siento realizado y fructífero. Si usted está en su destino, en su propósito, esas 2 cosas van a suceder en su vida. Va a ser realizado y va a ser fructífero. Me acuerdo un joven que estaba orando y él orando así en voz alta y decía, Señor, por favor, no me manda a África a ser misionero, no quiero ir a África. Y yo le dije después, yo dije, hermano, no se preocupe, Dios no quiere maltratar a los africanos. Porque si tú vas allá con esa actitud que no quiere estar y no es realizado por lo que está haciendo, no va a tener fruto y no va a sentirse realizado y va a abusar de estos hermanos. Yo he invitado a muchos jóvenes, y ese no está en mis notas, estoy muy fuera de mis notas, pero vale la pena contarlo. Jóvenes que vienen a mi oficina y dicen, pastor, yo siento ser llamado al ministerio, quiero ser un pastor. Yo digo, hermano, yo no lo recomiendo. ¿Cómo, hermano? No, yo no lo recomiendo. Usted es un hombre brillante y tiene mucho futuro y puede estudiar en la universidad y sacar un título y ser un médico, puede ser un abogado, un ingeniero, con lo que sea. Y me quedan viendo. Pero hermano, yo quería ser pastor. Pero tal vez tenga razón. Entonces voy a inscribirme en la universidad, voy a estudiar mejor. Y yo doy gracias a Dios. Porque si lo pude desanimar, salvé la vida de él. ¿Por qué?
porque si lo pude convencer yo que este no es lo que tenía que hacer, él no iba a ser efectivo en el ministerio. Otros que llegan, le digo lo mismo, no lo recomiendo, no vaya al ministerio, no sea pastor. Y me dice, pastor, yo no tengo opción. Dios me ha llamado. Yo tengo que ser obediente al llamado que Él me ha dado. Ah, ok, entonces vamos a hablar de ser pastor. Porque está convencido. Yo he invitado a algunos pastores a entregar el pastorado, porque no son fructíferos y no son realizados. Si usted el sábado en la noche dice, ay, mañana es domingo, o usted dice el sábado en la noche, mañana es domingo, hay una diferencia. Entonces, si usted es de los que dice, ay, mañana es domingo. Una mujer estaba despertando a su hijo un día y dice, hijo, levántese. Y él dice, dime 3 razones por qué tengo que levantarme. Y ella dice, 1, o es domingo. Y 2, vamos a la iglesia. Y 3, tú eres el pastor. Entonces levántese. ¿Qué clase de pastor? Bueno, pero tenemos que identificar nuestro destino. Y cuando yo subo el avión, yo sé lo que es mi destino porque yo compré ese boleto. Alberto Einstein, el gran sabio, estaba viajando por tren en diferentes ciudades para dar discurso y en una ocasión en el tren vino el cobrador para recolectar los boletos y hacer clic en el boleto y llegó al señor Einstein y él buscaba en su saco, en su bolsillo y ay, mi boleto. Y el hombre del tren dice, señor Einstein, lo conocemos, sabemos. Él, no, lo tengo que encontrar. Él, no se preocupe, lo conocemos, lo confiamos. Y se fue el señor cobrador del tren y a otra cabina ahí. Y después al rato, él viene y el señor Einstein está de 4 patas ahí caminando. Está de rodilla ahí mirando debajo de las bancas en el tren y todavía buscando el boleto. Y el Señor dijo, mire señor Einstein, todos aquí lo conocemos y sabemos que usted pagó por su boleto. No se preocupe. Él dice, ese no es el problema. Es que yo no conozco mi destino. Y el boleto me lo dice porque él iba de ciudad a ciudad y no acordaba dónde iba. Él dice, yo no sé cuándo bajar porque no sé cómo llegar o dónde voy a llegar. Entonces debemos de conocer nuestro destino. Debemos de saber quiénes somos y a qué Dios nos ha llamado y no podemos estar vacilando entre otras cosas. Debemos de enfocarnos y poner la mirada en Jesús y decir, Señor, tú me has llamado y yo voy donde tú me guías y voy a ser obediente. El destino de David era Jerusalén. Y en fin, él llegó a su destino, pero el diablo es muy astuto y él nos quiere desviar de nuestro destino. Él conoce su destino y él pone bloqueos porque él tiene mucha experiencia trabajando con los seres humanos. El diablo nos conoce y él anticipa lo que pueda que estemos haciendo. Entonces quiere poner bloqueo. Él quiere desanimarle, él quiere desfiarle, él quiere poner obstáculos y meter duda en su corazón.
En Génesis capítulo 3, verso 15, usted conoce esa escritura profética que dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. El blanco del diablo siempre ha sido la descendencia de uno. Por eso el aborto, por selección, es horrible, porque está abortando el destino de una criatura en que Dios ha puesto un destino. Como Dios le dijo a Jeremías en capítulo 1 y el verso 5, te conocí en el vientre de tu madre, antes que naciese, y te llamé a ser profeta. Entonces el destino de usted fue así determinado aún antes de nacer. Y es cuestión de descubrirlo y vivirlo, abrazarlo, caminar con él. No deje que el diablo aborta ese destino que hay en su vida. Un gran hombre teólogo y hombre de mucha oración fue Leonardo Ravenhill. Y Ravenhill es quien dijo esa frase que yo dije hace poco, que muchas veces lo bueno es el enemigo de lo mejor. Había un gran hombre que ya está con el Señor, que daba discursos motivacionales, que se llama Zig Ziglar. Zig Ziglar escribió un libro, Te veré en la cumbre. Y vivía ahí en Dallas y yo tuve la oportunidad de jugar golf con él. Y ya sabe que soy aficionado del golf, y después de un trofeo del peor golfista, yo tuve que mejorar esto. Entonces, por eso yo juego mucho golf. Y entonces es divertido. Entonces estaba jugando con él y cada vez que lo veía a él, y le pregunto, ¿cómo está, hermano Zig? Y él dice, mejor que bueno. Esa fue su frase, mejor que bueno, mejor que bueno. Ese es un buen lema para nuestra vida, porque yo no quiero ser solo bueno, yo no quiero decir, estoy bien, estoy mejor que bien. ¿Por qué? Porque tengo una dimensión en mi vida más allá de lo natural. Entonces estoy mejor que bueno. Y la Biblia habla acerca de cosas mejores que bueno. Por ejemplo, en Romanos, Pablo nos enseña que la ley era buena. En Romanos 7:12, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero luego Pablo tuvo que admitir y escribir, pero la ley era defectuosa, no era suficiente. Por eso Dios hizo otro plan. Y el escritor de Hebreos en capítulo 7, verso 18 dice, así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Era bueno, Pablo lo dijo, y las leyes son buenas, pero hay algo mejor que bueno. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, hermanos, no se conforme a lo bueno, aunque se siente bien en la iglesia, etc. No se conforme a lo bueno, busca lo mejor. Una dimensión más allá de nuestras capacidades normales. Agrega la dimensión del poder de Dios a su vida. En Hebreos 7, verso 22, dice, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor
pacto con Dios. Pero ahora Jesús en capítulo 8, verso 6 de Hebreos, dice, nuestro sumo sacerdote se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Dígalo, mejores. Capítulo 11, verso 40. Pues Dios tenía preparado algo. Así es. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Porque ese fue en el capítulo de todos los héroes de la fe. Y wow, cuando usted lee de los héroes de la fe, usted dice, wow, qué bueno, qué maravilloso. Pero el escritor aquí dice, pero Él preparó para nosotros algo mejor que ellos y ellos tienen que ponerse en fila detrás de nosotros. Porque Dios reservó lo mejor para nosotros. De un aplauso al Señor. Capítulo 12 del mismo Hebreos, verso 1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Cuando el pastor José Alfredo está corriendo en una competencia, y las hermanitas dice, hermano, le traje un paquete de tamales que puede llevar en la carrera. Y otra hermanita viene y dice, aquí tengo un frasco de horchata que puede tomar a medio camino. Y entre poco él tiene todo esto encima. Él no va a correr bien. Hay cosas en la vida que no son malos, pero tenemos que despojarnos de ellos, porque nos impide correr. Porque aquí dice, hace una diferencia en pesos y pecado. Entonces, ustedes tienen que dejar los pesos y por favor los puede dejar aquí. Y yo los... No, la Biblia dice que quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hermanos, vamos de lo bueno a lo mejor. Los israelitas dejaron la esclavitud de Egipto en búsqueda de la tierra prometida. Y usted sabe que en Josué capítulo 1, donde Josué dijo al pueblo que mi siervo Moisés ha muerto, Dios le dijo esto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán. Entonces ellos tenían un reto. Llegar a la tierra prometida no implicaba que no iba a tener pruebas. Más bien había 115 ciudades que tenían que conquistar. Entonces el primero era Jericó. Llegaron a Jericó y entonces obedecieron al Señor, caminaron alrededor de los muros de Jericó y cayeron. Usted conoce la historia. Y es, wow, qué fácil. Ni teníamos que sacar espada, no teníamos que usar aviones, no tuvimos que usar tanques, nada de fusiles. Y entonces no tuvimos que prácticamente pelear. Y mira, qué tan fácil que fue. Entonces llegó y había otra ciudad donde
estaba por llegar. Y Dios había dicho, ok, yo sé que Jericó fue fácil, pero no quiero que ni una tome del botín de Jericó. Deje el botín para ser administrado y que ni un soldado toque el botín. Ok. Entonces ahí llega más adelante y Josué dijo a su capitán, dice, mire, fue tan fácil lo de Jericó, ¿para qué mandar tantos soldados a la batalla? Porque la próxima ciudad es un pueblito. Y el pueblito se llamaba Ahí. Y ahí fue el problema. Entonces llegaron a Ahí, un pueblito, y entonces habían reducido su ejército a como unos 3,000 hombres, pero se fueron corriendo. Los israelitas se fueron corriendo porque no pudo contra Ahí. A veces la cosa que nos tumba a nosotros es más mínimo que las cosas grandes que hemos podido superar. Quiero repetir esto en otras palabras. La prueba suya, que aparenta ser prueba fácil, puede ser la prueba que le tumba, que le sacuda, que le desvía. ¿Por qué? Porque usted está sobreconfiado. Ese no es nada al comparar con lo que ya yo contesté. Ese no es una tentación para mí. Ese no, nada sucede. No hay problema. No. Ahí está el problema. Entonces acuérdese de ahí, porque ahí está el problema. Entonces ellos se fueron corriendo y cuando Josué comenzó a examinar y comenzó a preguntar qué pasó aquí, y ya el Señor comenzó a revelar, y ustedes saben que aunque la instrucción era no tomar nada del botín de Jericó para ser distraído o para descansar y decir, wow, mira lo que tengo. Pero ahí en la tienda de uno de los hermanos, debajo de la alfombra, estaba escondida la falla. Porque pensaba que no era nada, pero causó la derrota de todo el pueblo de Israel en esa batalla. Bueno, eran desobedientes, el pecado de Acán, ustedes saben la historia. En fin, regresaron después de corregir el problema, regresaron y pudieron conquistar por los próximos 20 años unos 113 de las ciudades, pero todavía faltaba un par de ciudades. Llegó David. Los jebuseos estaban en Jerusalén, controlando Jerusalén. El destino de David era reinar en Jerusalén. Pero llegó David y 115 ciudades habían sido conquistadas cuando él llegó, y él estaba en rumbo a su destino. Y si ni Saúl, ni Josué, ni Caleb, si nadie de ellos pudo conquistar Jerusalén, ¿por qué David cree que él va a poder? Bueno, David tenía la cabeza de un gigante. Tenía su trofeo que le daba la confianza. Tenía un león, piel de oso. Tenía unas conquistas, pero tenía la cabeza del gigante. Algo mayor que él, más grande que él. Y con este logro, con ese trofeo, él dice, yo voy a Jerusalén. Y fue
algo interesante cómo llegaron a Jerusalén. Después de reinar David, él tenía como 37 años y 20 años habían pasado y él tomó a Joab y su ejército y dijo que ya es la hora que yo llegue a mi destino. Ya voy para Jerusalén. Ya voy a desplazar a los jebuseos. Y ellos dijeron, pero ¿cómo? Porque el rey David había reinado en Hebrón por 7 años y medio y era bueno. Pero hay algo mejor. Mejor sería reinar de Jerusalén. Usted puede conformarse en pastorear un grupito en algún pueblito y decir, tranquilo, ¿para qué quiero más? Porque hay algo mejor. Y este pueblito tal vez no fuera su destino. Pero mientras tanto, ocúpate donde está, pero busca lo mejor. Que Dios extiende las estacas, que Él abre el camino, que Él le dé más oportunidad. Y yo no estoy diciendo que pastorear en un pueblito es malo y ese puede ser el destino de algunos. Entonces haga lo mejor que puede en su destino. Pero David sabía que Hebrón no es mi destino final. Tengo que estar en Jerusalén. En uno de los viajes a Israel, mientras que el grupo estaba escuchando una charla de un guía, nosotros llevamos grupos cada año a Israel. Y entonces, como yo dije, yo soy muy atrevido. Yo vi un hueco en la cara de una montaña y yo dije, me voy a meter a ver qué hay adentro. Me metí adentro y seguí caminando y era muy estrecho y me agachaba y yo caminaba y yo sí tenía la sensación que estaba subiendo y después de unos 5 o 10 minutos adentro yo miré atrás y había como 6 personas que me seguían del grupo de nosotros que no deben de estar ahí conmigo y yo no debiera de haber estado ahí. Pero yo seguí caminando y ellos siguieron detrás de mí y cuando salí arriba en Jerusalén, ahí al lado de la ciudad de David, cuando yo salí del hueco, había toda la estructura de los arqueólogos que ellos estaban buscando cómo abrir ese túnel que era el túnel que Joab y el ejército usó para llegar a meterse en Jerusalén y conquistar a los jebuseos. Y yo lo descubrí. Y me regañaron, dice, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿De dónde vienen? No, de ahí abajo. Y subimos por ese túnel. No, estamos excavando todavía, descubriendo cosas ahí, está prohibido, regresa. Y yo, no, yo no me meto de regreso porque era muy estrecho, muy cansado hacerlo. Y entonces, no, déjanos salir aquí a la calle. Y mi esposa estaba en el teléfono llamándome, ¿dónde está Rafael? En fin, yo le llamé y ella estaba ahí dando una charla al grupo de los peregrinos y ella dice, un momento, mi esposo me está llamando, yo tengo que contestar porque yo no tengo idea dónde está. Entonces ella dice, ¿dónde estás, Rafael? Estoy arriba en Jerusalén. Aquí estoy. Y bueno, entonces cuando ustedes pasan por acá, me van a encontrar. Ok, entonces ellos vinieron luego. Pero ese fue el túnel. Era un túnel de agua para Jerusalén. Y entonces yo logré subir y ese es donde en 2 de Samuel capítulo 5, y no voy a tomar el tiempo de leerlo,
pero era ahí donde David y ellos subieron, porque llegaron y el rey de los jebuseos comenzó a decir a David y burlarse de él y dice, no, ¿qué va? Tú no puedes contra mí. Pero David tenía la cabeza de un gigante. Tenía un trofeo en su posesión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna alma forjada contra nosotros prospera. El que comenzó en nosotros una buena obra es poderoso para perfeccionar lo que Él ha comenzado. No pretendo de haberlo alcanzado, pero olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, prosigo a la meta de mi destino. Yo voy donde Dios me quiere llevar y no estaré tranquilo hasta que yo llegue a este destino final que Él tiene para mi vida. El rey de los jebuseos dijo, aún un cojo, un ciego, bueno, tengo que leerle esa porción. Dice, el día del ataque David les dijo a sus tropas, odio a los jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataca la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Cuando los jebuseos hicieron referencia a los ciegos y los cojos, estaban burlándose de David. Porque David había dicho proféticamente en Salmo 115, los ídolos de ellos, de los jebuseos, no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir. Tienen pies pero no pueden caminar. Y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Hermanos, es tiempo de destronar los jebuseos de su vida. El jebuseo que le impida llegar a su destino puede ser un orgullo, puede ser una avaricia, puede ser cualquier cosa que es un obstáculo y le tiene desviado de su propósito, de su destino. Hoy, acuérdese lo que Dios ha hecho en el pasado y Él no ha cambiado, no ha perdido su poder. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si hizo ayer, lo puede hacer hoy. Y si lo hace hoy, lo puede hacer también mañana. Entonces voy a llevar mis trofeos de logros espirituales del pasado y lo voy a poner en la cara del diablo y decir, mira lo que tengo aquí, la cabeza de un gigante que conquisté en mi vida, pero ahora no es nada lo que tú tienes enfrente mío, porque mi trofeo me hace recordar el poder de Dios, porque no es con espada, no es, ¿cómo es que dice la escritura? Sí, estaba haciendo examen, a ver si sabe. Es por tu Santo Espíritu, dice el Señor. Un aplauso al Señor. Bendiciones.